de la Ciudad de Buenos Aires. Habla Milei, lo escuchamos. Gracias, profesor. En primer lugar quiero darle las gracias a cada uno de los que están aquí por contribuir con esta enorme labor que lleva a cabo la Fundación y en el laburo enorme, gigante, que hace mi querido amigo Darío Epstein para llevar adelante esto. Así es que felicitaciones, Darío, y gracias a todos, porque es para una obra de bien. Caridad en el buen sentido, porque es voluntaria y no por la fuerza. Bien, básicamente lo que voy a tratar de explicar es la herencia que recibimos, lo que hicimos, hacia dónde vamos y vamos a ir a pesar de la política. ¿Sí? Y voy a dejar algunas ideas preliminares sobre la discusión de la convergencia, es decir, cómo Argentina puede convertirse en un país desarrollado. Básicamente, nosotros hemos heredado un desastre y nosotros no nos quejamos de eso porque, digamos, que un liberal libertario llegue a ser el primer presidente de la historia de la humanidad, digamos, no podía ser en condiciones normales. Así es que, con lo cual teníamos claro que si llegábamos iba a ser en una situación muy complicada. Al mismo tiempo, también teníamos claro, y eso lo habíamos sostenido sobre la campaña, que si estallaba la crisis eso era más fácil resolver porque el ajuste, digamos, se lo iba a imponer la propia realidad a la política y que el caso complicado era si no estallaba, pero que también estábamos preparados para resolver el caso en el que si no estallaba. Y efectivamente fue lo que nos tocó hacer y afortunadamente empezamos a trabajar en resolver los problemas de la Argentina desde el primer día. Y eso, digamos, ha evitado el desastre. Concretamente, nosotros hemos recibido de herencia, para ponerlo en fácil, 17 puntos de déficit gemelos en términos del PBI. Más o menos, para tener un orden de magnitudes, 4 es una luz amarilla, 8 es rojo camino a la piña, imagínense 17. De esos 17, digamos, 15 eran explicados por el déficit fiscal. Y el déficit fiscal, digamos, venían 5 del Tesoro y 10 del Banco Central. Pero además, como si eso fuera poco, dentro de lo que era el déficit cuasi fiscal, esos 10 puntos del PBI, teníamos la relación pasivos remunerados en términos de base monetaria más alto de la historia. Estábamos aún por encima de niveles a los que se habían percibido el año 89 previo a la hiperinflación de Alfonsín. Pero con un agravante adicional, y es que en un gesto de responsabilidad, cariño y patriotismo del gobierno anterior, los había pasado todos a un día. Con lo cual, y la verdadera apuesta de nuestros predecesores era que nosotros entráramos, abriéramos todo alegremente desde el momento cero y, digamos, es verdad, digamos, entendieron que somos libertarios. Ahora, lo que ellos creían era que comíamos vidrio. No, vidrio no comemos. Entonces, en ese sentido, la apuesta que ellos tenían era que eso gatillara una gran corrida, que se cuadruplicara la cantidad de dinero en muy pocos días, que eso detonara una hiperinflación y en el medio de toda esa megacrisis ellos volver al poder propiamente en enero, en un contexto donde además se iban a ocupar de generar saqueos, ataques a supermercados y todo eso, historias que ya conocemos. Y esto en un contexto donde además nosotros partíamos de un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Es decir, un perfecto combo por el cual, digamos, la casta
digamos, así nos hacía pagar todo el ajuste a nosotros y ellos después venir como salvadores y hacer la gran Kirchner, agarrar todo digamos, en el quinto subsuelo y mostrarlo como una obra maravillosa que no fue más ni menos que un rebote y ayudado por un contexto internacional pocas veces visto. Pero no era ese el único problema que teníamos, también teníamos otros problemas como la deuda de la CIRA, digamos que eran 50.000 millones de dólares, teníamos el problema de los dividendos atrapados, con lo cual además teníamos un problema. No eran solo los problemas que teníamos en los flujos, teníamos unos problemas de stocks fenomenales. Y la forma en la cual ustedes resuelven los problemas de stocks, si no lo hacen correctamente y se les transforman en flujos automáticamente, ese salto, digamos, le puede generar consecuencias muy complicadas en la dinámica macroeconómica. En especial, digamos, si el dólar es un indicador adelantado de lo que puede pasar en materia de precios. Consecuentemente, ustedes ahí, digamos, el problema en el que se van a meter es muchísimo más grande todavía. Digo, ¿por qué? Porque un salto, digamos, que podría ser de características transitorias, les hace caer la demanda de dinero y eso se puede volver inestable y convertirse en permanente y en una crisis. El otro problema que teníamos éramos que recibimos una deuda interna a punto de vencer por el equivalente de 90.000 millones de dólares. Teníamos deuda externa venciendo por 25.000 millones de dólares, pero con que si bien la mayoría era con multilaterales, teníamos el problema que Argentina tenía caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era muy interesante porque cuando hablaban y decían que nosotros teníamos un programa que no era consistente y un montón de cosas que decían, era interesante porque en general, digamos, cuando ustedes tienen una característica así de que el programa está caído, por lo menos lo tienen que estar discutiendo como 3 meses y en especial si hay una nueva administración. Y lo interesante es que nosotros lo resolvimos en un fin de semana. Quiere decir que las cosas tan mal no las habíamos hecho y al mismo tiempo teníamos un problema de reservas internacionales. Las reservas internacionales netas que nosotros heredamos estaban en torno a los 11.500 millones de dólares negativos, con una brecha del 200%. Además, si ustedes miran cómo venía la actividad económica durante la primera parte del año venía en caída y después levantó en función de cómo, digamos, el gobierno anterior empezó a pichicatear la economía, dándole el gasto público y financiándolo con emisión monetaria. Para que se den una idea, a lo largo de todo el periodo del gobierno se emitieron para financiar el fisco 28 puntos del PBI, pero de esos 28, 13 tomaron lugar en el año electoral. Es decir, estaban dejando una bomba enorme y, bueno, era mejor que le estallara otro y volver, pero no le dimos el gusto. Y la contracara a esto era cómo venían el tema de la inflación. La primera semana de diciembre venía a un ritmo de 1% diario, que es algo así como 3.700 anual. En la segunda semana se acelera y pasa a niveles del 7.500% anual. Nosotros habíamos hecho los cómputos en términos de los excedentes monetarios y demás, y calculábamos que si no tomábamos medidas urgentes, la inflación, digamos, podía llegar a niveles del 15.000% anual. Esto que parecía una exageración, es interesante ver que cuando ustedes miran el mes de diciembre, la inflación mayorista, que suele ir antes, digamos, que la inflación minorista, fue del 54% mensual. 54% mensual significa 17.000% anual. Es decir, y en realidad eso hubiera podido pasar si nosotros hubiéramos empezado a convalidar monetariamente, cosa que obviamente no hicimos, y que la inflación mayorista, digamos, del mes de abril fue del 3,4%, eso anualizado les da casi 50%.
Sí, entiendo que 50% es un espanto, pero veníamos de 17.000. Digo, para tener un orden de magnitudes de lo que se hizo. Entonces, a partir de eso, nosotros diseñamos un plan de estabilización, un programa de estabilización, y básicamente, digo, cuando ustedes... Hay distintas formas de... A veces a mí me cuesta comprender si las cosas se las hacen mal, de modo malintencionado, o las hacen mal de brutos. Es decir, cuando usted diseña el programa económico, lo que fuera, digo, usted no lo puede, digo, o sea, no puede tratar de exigir que el que lo va a hacer sea y piense como usted, tiene que ponerse en los zapatos del que lo está haciendo. Entonces, digo, a mí me parecería ridículo, digo, si estamos dentro de un programa de un liberal libertario, empezar a pensar en términos de qué voy a hacer sectorialmente, qué voy a hacer con esto, de cómo voy a controlar los precios, de cómo voy a manejar la dinámica de los precios relativos. Hey, soy liberal libertario, yo creo en la libertad. Entonces, digo, a veces es como que piden cosas que no están adentro del ADN de lo que uno va a hacer, porque, digamos, y no quiere decir que es la única forma de hacer las cosas. Es decir, en nuestra concepción, digamos, un programa económico, digamos, tiene 3 elementos centrales. ¿Qué es lo que puedo aportar yo desde la macro? Digo, que es el ajuste fiscal, sí, o sea, una política fiscal, una política monetaria que básicamente consta en sanear el balance del Banco Central y una política cambiaria de sincerar, digamos, el desastre que teníamos en el sector externo. Digo, después, digo, eso de estar mirando, toqueteando, manejando los precios relativos y que hay que hacer un acuerdo, precio, salario, no está en mi concepción. Eso de andar eligiendo ganadores no está en mi concepción. Y no, Dios, no se les ocurra pedírmelo porque no lo van a tener. Digo, soy liberal libertario. En ese contexto, había que atacar el déficit fiscal. Y lo primero que hicimos fue atacar claramente el déficit fiscal y lo atacamos desde 2 lados. Obviamente, con un ajuste fiscal en el Tesoro y atacando la hoja de balance del Banco Central. Obviamente, digamos, de hecho nosotros lo habíamos dicho en la propia campaña, hablábamos de motosierra. Y vaya que hubo motosierra. Ahora sucede que algunos que decían que no se podía ajustar más que un punto del PBI, entonces, claro, cuando arrancó la fase del ajuste y terminaron, digamos, siendo el equivalente a 7, entonces empezaron a cuestionar la calidad del ajuste. Digo, primer punto, de 123 años tuvimos 113 déficits, o sea que tan fácil hacer el ajuste no era fácil. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, ¿han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche? Así que miren, digo, lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de 7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales... Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Entonces, cuando nosotros avanzábamos con este ajuste,
Digo, los pifiadores seriales empezaban a cuestionar la calidad del ajuste y entonces decían, mucha licuadora y tijerita. Bueno, licuadora y tijerita. El 90% del ajuste es motosierra y solamente el 10% del ajuste, solo si se mira en el Tesoro, corresponde a la licuadora. Dentro de las cosas que hicimos, que también eran imposibles, hasta que las hicimos nosotros, era, una de las cosas que hicimos, dijimos, no sé si se acuerdan, digo, es mi frase más conocida internacionalmente, me gustaría que se recuerden otra, pero se recuerda esta, que es una que dice afuera. Y hoy están haciendo campaña en todo el mundo con el afuera. Bueno, el afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad. Y eso se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis, porque obviamente que echamos gente, digamos, en materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000. Digamos, entonces, no solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios, eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos de cuajo la obra pública, digamos, eliminamos contratos. No solamente eso, sino que para darle, una de las cosas que nosotros sabíamos era que el programa iba a generar tensión social y que iba a generar, digamos, también una caída de la actividad. Cuando ustedes hacen un ajuste, el ajuste, digamos, lo que hace es aumentar el ahorro. Entonces, si ese aumento del ahorro no tiene contrapartida de la inversión, a ustedes les va a caer la actividad, del empleo, los salarios reales. Entonces, mientras que nosotros hacíamos el ajuste y que habíamos anunciado que iba a haber una contracción de actividad, y qué es lo que pasó durante el primer trimestre del año, ¿qué es lo que decidimos? Y decidimos hacer una fuerte política de contención social. Entonces, duplicamos la UH, duplicamos la tarjeta alimentar, aumentamos la asistencia escolar, multiplicamos casi por 5 veces la asistencia para los útiles de los chicos y además dimos financiamiento a la clase media que va a colegios privados. ¿Para qué? Para que los chicos no perdieran de ir al colegio, porque digamos a la situación grave que vive la familia, si encima pierden el colegio y los chicos tienen que empezar a cambiar de colegio y tienen que cambiar compañeritos y todo eso, eso genera un trauma muy grande, por lo cual también atacamos eso. Pero no solo hicimos eso, digamos, con lo cual, digamos, estamos viendo una enorme tarea, digo, que hizo la ministra Petovelo, digo, quien ha sido tan torpedeada en estos últimos días. Es decir, a ver, acabamos de hacer un tremendo ajuste y solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza. Es decir, nos hemos cansado de escuchar en conferencias que había que terminar con el curro de los intermediarios, que había que terminar con la corrupción en los programas sociales, que teníamos que salir del asistencialismo para que aquellos que tenían la desgracia de caer en esas situaciones desafortunadas pudieran salir adelante con dignidad. Lo estamos haciendo ahora. ¿Qué creían? ¿Que era gratis? Es decir, obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. Obvio que es lo que están viendo. Y la están operando a ella y por ende al gobierno de todos lados. Miren la cosa maravillosa que hizo la ministra Petovelo junto a la ministra Bullrich, a quien agradezco que esté presente aquí. Y en ese momento el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Una de las cosas que descubre Petovelo y que se da cuenta es que si bien las personas que recibían los planes tienen tarjetas, entonces uno cree que el problema ahí se había terminado. Entonces, total, recibían tarjetas. Claro, pero tenían que ir y verificar que estaban trabajando. ¿Y eso quién les lo hacían? Los gerentes de la pobreza. Y ahí era donde pagaban el derecho de pernada. Es decir, ahí era donde perdían la mitad del plan. Y con eso, digamos, además, era con que lo que lo extorsionaban a la gente para que vayan a las marchas. Es decir, nosotros le poníamos plata
para que la gente pudiera tener contención social, la agarraban los gerentes de la pobreza y esclavizaban a la gente y la usaban para marchar en contra de los que laburan. Digamos, dantesco. Entonces, ahí, en ese momento, ¿qué es lo que descubre la ministra Petovelo? Con lo cual, en ese momento la criticaron muchísimo. Dice, dado que nosotros sabíamos que el primer trimestre iba a ser muy duro, durante el primer trimestre nosotros lo que decimos es, tienen que dejar de dar la constancia de trabajo. Claro, ¿por qué eso es importante? Porque con la misma plata le llegaba a la gente el doble de dinero. ¿Y quiénes creen que perdían con eso? Los gerentes de la pobreza. El primero en quejarse, ¿quién fue? Beliboni. Entonces Beliboni lo primero que hizo fue organizar una marcha. Y en esa marcha él decía que iban a ir 50.000, porque en realidad creía que iban a ir 100.000. Y ahí también tuvimos que superar una prueba enorme, que era, digamos, que no nos ganaran la calle. Y, digamos, la ministra Bullrich preparó el protocolo de seguridad. Desde el Ministerio de Capital Humano era el que, digamos, corta, no cobra. Además, se dio un teléfono para que las personas no fueran extorsionadas, se puso una línea de denuncia. Llegó el jefe. Hola, jefe. Entonces, en ese contexto fue interesante porque terminaron yendo a la marcha 3.000 personas. Explotó la línea de denuncias y hoy tenemos un montón de causas iniciadas contra estas personas que extorsionaban a los más vulnerables. Y dentro de todas estas cosas nos fuimos enterando que además tenían fondos fiduciarios, tenían un montón de cosas, digo, donde hay involucrado varios estratos de la sociedad, varios. Y entonces eso también explica por qué, digamos, hay tanto torpedeo. Porque no solo están los gerentes de la pobreza, hay empresarios involucrados y hay otro tipo de personas que uno, digamos, se las imaginaría más espirituales y no involucradas en este tipo de cosas. Y están todos torpedeando. ¿Por qué? Porque se les terminó el curro. Entonces, por eso pasa lo que pasa. Pero bueno, digamos, no queríamos terminar con la corrupción. Nunca se hizo tanto en 6 meses como lo que estamos haciendo nosotros, ni en muchísimos periodos de tiempo más largos. Es decir, con lo cual no solo estamos poniendo en orden la economía, no solo estamos poniendo en orden los temas de seguridad, sino que además también estamos terminando con la corrupción y por eso la política está que arde. Pero no quedó todo ahí, digamos, o sea, eso. Lo otro que tuvimos que hacer fue sanear el Banco Central. Básicamente, ahí se hicieron un montón de cosas. Lo primero que había que hacer era sincerar el mercado de cambios. Yo me acuerdo que en ese momento nos decían que Una había del que mediodía en punto habla Milei en estos momentos en Parque Norte. Ya dejó Winocura algunos títulos, por eso lo queríamos escuchar atentamente y empezar a discutir algunos de los conceptos que el propio presidente está esgrimiendo allí. Pablo. Sí, un presidente que hace un análisis, un repaso de su gestión y habla de degenerados fiscales. ¿Por qué? Porque hace referencia a la ley que se aprobó ayer en diputados, o el proyecto de ley que se aprobó ayer en diputados, que prevé una suba en las jubilaciones, recortando lo que sería el mayor lugar donde el gobierno hizo el recorte para lograr el superávit fiscal. Esto es muy importante decirlo. Cuando Milei habla de superávit fiscal, ese superávit está amparado en 3 patas: el recorte de los fondos que mandó a las provincias, el recorte en gasto social y en obra pública de gasto social y el recorte en las jubilaciones. ¿Sí? Con el proyecto que aprobó ayer diputados, ese recorte en las jubilaciones queda licuado, por lo tanto se pierde el superávit fiscal. Milei dice que lo va a vetar y en un ratito vamos a hablar. Bueno, dijo en un momento, me importa 3 carajos, voy a vetarlo todo. Bueno, en un ratito vamos a hablar porque el gobierno, el veto es una capacidad constitucional, una atribución constitucional que tiene el presidente
Pero también el Congreso puede insistir en las leyes. Necesita los 2/3 de cada Cámara. Y yo te digo, haciendo un poroteo rápido, hoy el Congreso tiene la capacidad de insistir. Va a tardar un tiempo, pero ojo con Milei diciendo voy a vetar cualquier cosa porque el Congreso se le puede poner en Cata. Milei además habló de Peto Velo, la volvió a defender, la sigue defendiendo, ya la ha defendido me parece públicamente un montón de veces. Y es importante mirarlo de esta manera. El gobierno va casi 6 meses y logró exitosamente dominar la agenda pública en la mayor parte del tiempo que gobernó. Sin embargo, tras la marcha masiva universitaria y ahora con el escándalo de los comedores que recién arranca el capítulo judicial, se ve obligado a responder. Y fíjense que más allá de defender el gobierno, está respondiendo, dando excusas de por qué pasa esto, está en otra posición que es la de responder y explicar por segunda vez algo que le pegó en la línea de flotación, que en este caso es el escándalo de los comedores y las contrataciones. Ya vuelvo al escándalo de los irregulares. comedores. Quiero saludarlo al doctor Leonardo Martínez Herrero, que es denunciante en una causa. Vamos a explicar, porque Milei hablaba recién de los intermediarios, pero aparecen otros intermediarios, como por ejemplo la Organización de Estados Iberoamericanos. Ya entro ahí. Fabián, ¿qué opinión te merece lo que acaba de pasar? Primero, dijo que es el primer liberal libertario en el mundo. Mentira. La primera fue Liz Truss en Inglaterra. Duró 45 días y la gente la sacó por lo bestial del ajuste. Segundo, te dijo, hicimos ajuste fiscal. Brutal ajuste fiscal, eso es verdad. A los jubilados y no permitiendo que los sueldos suban más de lo que ellos quieren. Eso no es liberal. Después te habló de sanear el Banco Central. En realidad estás corriendo el pasivo del Banco Central al Tesoro. En el Banco Central tenés pasivos, que son las letras de descuento, al 4%, y lo estás pasando a letras del Tesoro, 5,5%, 6%. Entonces no estamos haciendo un ajuste, estamos haciendo maquillaje. Ahora, ¿se puede vetar o no se puede vetar? Se puede. Esa es Él lo puede vetar. La duda. Importante. ¿Se puede vetar? Sí, claro, como decía Pablo, es una facultad de la Constitución. Sí, Pero lo que ¿qué costo pasa... político pará, para un no importa, presidente no que importa. va a vetar un aumento a jubilados? Facu, el costo- ¿Es un aumento o no es un aumento? No hay costo político para eso. Totalmente, es un aumento una porque recomposición, es una recomposición porque ustedes recuerdan que cuando se cambia IPC se Sí. pone un 12,5 que vendría a ser lo que hubiera sido el IPC de enero, que había sido del 20 y pico, del 20,6. 26. creo. Entonces el proyecto que aprobó diputados anoche tiene esta recomposición, o sea que Bien. de movida empieza con una Me recomposición. parece que hay que cambiar la lógica del análisis, Facu. Acá el problema no es el costo Pero político. perdona, Pablo, perdona. ¿Cuánto pasaría entonces, Federico, ganar un jubilado si se termina aprobando esto? Y es más o menos un 8% más ahora de movida. Pero el presidente va a vetar una ley que le recompone salario a los jubilados, o jubilaciones mejor dicho, y que le da un plus mensual a los jubilados. Le da el plus mensual y en forma anual recupera un 50% adicional para que Pablo, es un costo mejore. político alto ese, ¿o no? Aparte, Es muy alto con 8 millones de jubilados. Me parece que el costo político está dado desde otro lugar. Ahora, el problema... Hay una masa de votantes de Milei que está apoyando esto. Entonces, vos, ¿el costo político para quién? Sí, ¿para qué? Para el votante de Unión por la Patria. El que ya no lo votó, no lo votó. Milei necesita mantener ese 51% que lo tiene en el centro de la escena y que le garantiza la gobernabilidad. Entonces, aquellos que dicen, que creen que el programa fiscal y el programa de ajuste es lo que necesita la Argentina para salir de este infierno, ¿sí? Entonces estos lo van a seguir apoyando. Ahora, el problema que tiene es otro, es un problema político de otra magnitud. Pero, perdón, ¿vos conocés gente que apoye el ajuste? Por supuesto. Y gente Pero que ¿quién no vota, quiera Paco? que le mejore a los Pará, jubilados. porque me parece que hay un momento donde hay que empezar a dejar o intentar dejar de pensar a Milei en clave electoral. Porque Milei ya tiene es pasado. pasado. electoral. gestionando. No, es electoral. Lo estás no, pensando en clave no es electoral, estás hablando de su Es en electorado términos- y no sabés cuál es su electorado, términos de Pablo. opinión Estás hablando de un pública. electorado que fue. ¿Cuál es el electorado hoy en día de Milei? Yo te garantizo a vos. Milei lo dijo en las últimas horas, una columna que te recomiendo que leas, Claudio Jacqueline en La Nación, hablando de que Milei ya tiene un pasado. La Nación, ¿eh? Está bien, pero en la Nación... Y hoy salió otro me informe parece del Conagamón. sustancial. Acá lo importante es qué piensa el votante libertario. Pero, perdón, Si ¿por yo qué te no- digo a vos, ¿por qué Facundo? lo pensás en términos electorales? ¿Por qué no Porque- lo pensás en términos de gestión? Porque es lo que marca el pulso. Lo Bueno. que marca el pulso es, ¿qué es más fuerte?
el rechazo a este ajuste que está haciendo Milei en función de un futuro prometedor que me está prometiendo él, o el rechazo al anterior que ya sé ¿Cuándo que lo llega que el futuro? Yo te hago una, Bueno, yo te hago otra pregunta. Esa es una tiempo evaluación hay que va a para tener que esperar? hacer. Pero ¿cuánto tiempo hay para esperar con las cifras que vos estás viendo, Pablo? Esa es una evaluación que tiene que hacer la opinión pública. Yo no, digamos, no, me parece que eso... Cata, Si yo te garantizo a vos, Facundo... Hay tiempo para Si yo te esperar. garantizo a vos, Hay que tiempo para ajustándote el esperar, cinturón 3 porque, meses, a ver, Pablo vamos no- a estar bien. ¿Vos no comprás? 3 meses me dijiste, ahí me pusiste un 3 plazo. meses más, dale, Bueno, 3 meses más. Yo te digo 45 días. 45 días, ¿qué? Que la gente va a esperar. No, yo- Va a tener el dato de inflación de este mes, Que va a bajar. que va a bajar, y cuando empiece a rebotar la inflación, Va a rebotar la en inflación. junio ya va a ¿Por qué? rebotar. Mirá, Porque te tenés voy a- me está- por te está mirando, ¿eh? Por 4 el dato de gas, dato de la luz, y además... No, no era vos, Fabián. tranquilo con la compañera, no es así. Se trata bien a las mujeres. Estás mirando mi coso. Está mirando, Cata le quiere... Entonces, Te quiere mirar el la dato es punta. cuando le toques el bolsillo a la gente, Chicos. No, no, con la eso boleta te de lo luz, la no, boleta no, de no. gas, Sí. Eso, y empiece a tener... Ahí se va el rebote de la inflación. Claro que vas a tener rebote de inflación. Y además le vas a quitar el yo subsidio. solo te voy a decir esto, me están ver. escribiendo fuentes ¿Quién? muy importantes de... Mirá, Cata. De coso. No mires, Mirá, Cata. no mires. ¿Quién? No voy a decir. Dale, Winocur. No hay costo político, tenés razón. ¿No hay costo político en qué? En vetar una ley que En vetar una recompone... ley. ¿A 8 millones de personas? A mí me parece Yo no entiendo que... Estamos lejos. No, no entendés nada, si no, pero obvio que no entendés nada. que Te van a dar una sorpresa. entre muchos, a ver, una cosa es el discurso... ¿Vos pensabas de- que Milei iba a ganar? No. Listo, no entendés nada. Bueno, Listo. no la vi. ¿No la vimos? Perdón, Cata. No, yo creo que se empieza a resquebrajar mucho de lo que dice Milei y no sucede en los hechos. Yo no tengo idea, tiempos, qué pasa, cómo pueden cambiar las cosas y evolucionar, porque bueno, en Argentina las cosas dependen de un montón de factores. Pero lo que sí creo es que Milei no le habló nunca directamente a la gente. Ustedes hablan de votante libertario. Él le habla indirectamente al argentino a través de su pelea con la casta. Sí. Y me parece que está empezando a estar en jaque todo ese discurso. Porque de repente no atacó a la casta, los perjudicados son los más vulnerables y además toda esta idea de nosotros lo podemos hacer mejor con un Estado ineficiente, bueno, de Pero repente... Winocur, Cata, Winocur cree que atacó a la casta. Winocur le ¿Qué compró casta? todo, ¿eh? ¿Qué casta atacó? No entiendo. Yo creo Vos que... le compraste todo, ¿eh? No, yo lo que le compro es su estrategia política. Pero- Esto, que quede claro que no estoy de acuerdo con estas medidas ni con lo que están haciendo. No, es que no Ahora tengo me ni parece que la blanco ni estrategia negro, política me es parece. impecable. La estrategia política es impecable ¿Pero porque cuál es? porque la gente lo que siente es que Le compró todo, bueno. hay una casta que está tratando de... Una parte de la gente está Sí. sintiendo que hay una casta que La está casta tratando... está desorientada. La Que- casta... es que la él casta... está tratando de golpear lo que- al- Perdón. Lo que Milei llama la casta, no sabe qué hacer, peronismo está desorientado, no, está completamente dividido, partido. A Milei lo que le ayuda... Acá, digo, hay que hablar de la gestión de Milei. Sí. Hay que preguntarse cómo gestiona este gobierno. Hay que preguntarse si el escándalo de los alimentos no tiene que ver con que no tienen firma. Nadie quiere poner la firma. Nadie quiere decidir. Hay un montón de cargos del Estado que no están ocupados. El país no arrancó. Y pasaron 6 meses. Aparte, mucho más directo. Él fue contra la casta porque ellos querían convertirse en casta. Sí, a ver... Perdón, son la casta ellos. Ellos se convirtieron Son en la casta ahora. Bullrich no es casta. A ver, espera, que lo quiero presentar al doctor Leonardo Martínez Herrero. Doctor, usted denuncia, es uno de los denunciantes en Comodoro Pi. Así, ¿Sí? dos denuncias dice contra el Ministerio de Bueno, Capital Humano. yo quiero saber bien qué es la Organización de Estados Iberoamericanos. Es una agrupación civil, no es la Organización de Estados Americanos, un organismo internacional. Es tipo una ONG que este gobierno... Son los nuevos intermediarios de este gobierno. Son los intermediarios de la pobreza. Sí, hoy, como él dice que eran agrupaciones... Yo acá tengo, anteriores. por ejemplo, este documento, que es cómo el gobierno contrata con la intermediación de la Compra de alimentos. OEI. De la Organización de Estados Iberoamericanos. Compró aceite de oliva y lentejas. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque hay mucha desinformación. Acá tengo, perdona, Cata, aceite girasol, botella de 900 miligramos, destino depósito Villa Martelli, aceite de girasol, lentejas secas, envase
de material plástico laminado, 400 gramos, lentejas. Todas estas son las compras que el gobierno está haciendo o que hizo de alimentos, que algunos fueron a parar a Villa Martelli. A los depósitos. Te voy a hacer una pregunta clave, por lo menos clave para mí, Leonardo. ¿Cobra la Organización de Estados Iberoamericanos por intermediar entre el Estado y la compra de alimentos? El 6% de 6.700 millones de pesos cobró la Organización de Estados Americanos por hacer esa compra, y encima las compró al doble del valor de mercado del aceite de girasol. ¿6%? El 6% de 6.700 millones. 6.700 millones. 1.000 millones de pesos redondos, cero, le quedaron. O sea, estás hablando... ¿El Estado no podría comprar directamente? Obvio, puede hacer el pliego de licitación para... ¿No tiene empleados el Ministerio de Capital Humano para hacer la licitación de compra de alimentos? Pablo, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Les quedó limpio $1 millón de no dólares. hay firma para comprar alimentos y requieren de una organización... No, y peor, hubo firma y ¿saben quién firmó la orden de pago para la OEI? Sandra Petovelo directamente la firmó. O sea, los convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos llevan la firma a la ministra. Sí, y además las transferencias de dinero y el pago también llevan la firma de Petovelo. Lo que hablamos el viernes de los sueldos adentro de Capital Humano se replica en educación y seguramente se replica en trabajo. Perdona, Fabián, a ver si entiendo. No solamente se usa esta intermediación para comprar alimentos, sino que se la usa para contratar gente. Exacto. Exacto. A ver, Pablo. Era la otra denuncia. Son las dos que... A ver, Pablo. Me parece importante marcar, cuando yo digo que no paga costo político por vetar una ley, estoy hablando puntualmente de vetar una ley. Ahora, el costo político de no gestionar, ahí sí hay un costo político. Esto sí es... O sea, el costo político de no entregar los alimentos, de no mandar comida a los comedores, de tener un manejo extraño, por lo menos sospechoso, sobre la administración de las compras, del personal, entre otras cuestiones, eso sí tiene un costo político. Hay que ver lo que es la medición que hace la consultora ADOC, que habla de cómo repercute en redes sociales las distintas cuestiones que van pasando en este gobierno. Y ninguna situación generó tanto rechazo como este desmanejo de los comedores. Esto sí genera costo político. Igual me parece, Facu, lo que tenés en la mano vos no es una gestión que no arranca o no quiere poner firma solamente. Acá lo que está expresando el doctor, y que me corrija él, son sospechas, denuncias por presunta corrupción. Y eso era lo que yo quería apuntar. Esta causa... Yo tengo certeza. Que, bueno, lo tendrá que decir la justicia, corre la presunción de inocencia, pero un gobierno que asumió diciendo yo voy a luchar contra la casta, todo lo anterior es corrupto, y de repente... No, porque, a ver, el mecanismo hay presunción de contratos, digamos... Cata pone la lupa en eso y dice hay presunción de corrupción. Y por lo menos es lo que denunció el doctor, a ver, ¿no? Yo vi los hechos de corrupción. Ahora tengo que esperar que lo diga la justicia. Una de las causas que me tocó al hijo. Justo el juez que este gobierno propuso para la Corte. No tengo mucha esperanza que esa causa de corrupción... Y la otra me tocó el juez Rafecas y el fiscal Rívolo. Bueno, pero mi pregunta, doctor, para que lo explique, porque circuló como mucha información cruzada. Porque, a ver, el gobierno de Milei se pega un tiro en los pies porque ellos mismos son los que denuncian que había contratos irregulares con esta OIE, ¿no? Ellos lo denuncian y ahí se abre como todo un paraguas de, che, acá hay cosas raras en el Ministerio de Capital Humano, en el gobierno de Milei. La forma de contratar con la OIE es más vieja que la escarapela, que el doctor me corrija, que el Estado apela a esas cosas, no solamente Capital Humano, pero el problema es esta denuncia que va más allá de esto, que habla de comprar cosas, de porcentajes que se quedan, de cambios de dólares. Mirá, yo quiero ver si puedo mostrar acá. Empiezan a aparecer un montón de empresas. Claro, porque la plata del Estado es la plata de todos nosotros, se utiliza como intermediación a la Organización de Estados Iberoamericanos, pero después empiezan a aparecer empresas. Por ejemplo, la compra de aceite de girasol, las botellas, ¿sí? Se las compran los hermanos, a la empresa Tanoni Hermanos, Valquiria Sociedad Anónima, Cariaga Hermanos y Teglia, Nómero Sociedad Anónima, Alimentos Franz Ro SRL. Todas estas empresas ahora van a ser investigadas. Te explico cómo es la norma, qué es lo que hace. ¿Ya estuvieron investigadas? Algunas sí. Hecho así. El Estado argentino, Petovelo, Capital Humano, les dicen, bueno, yo necesito personal. Yo te pago 3.000 millones de pesos y vos me contratás la gente. Ahora después la OEI dice, bueno, pero yo contrato a la gente que vos me decís.
Entonces le pagaban facturas a ninguno trabajaba, eran todos truchos, y después esa plata la recaudaba Federico Fernández, se la daba a Pablo de la Torre, que también es casta. Perdón, usted lo que me dice es, el Estado le da la plata a la Organización de Estados Iberoamericanos, así es, a la OEI. Sí. El Estado le da 1.000 millones de pesos. Sí. Se lo da a la OEI. La OEI supuestamente le paga sueldos, hace el pago, facturas, hace pagos, y usted dice que esa plata eran de ñoquis que no iban a trabajar. Eran unos rugbyers amigos de Federico Fernández que cobraban esa plata, se quedaban un 10% para los gastos de la factura, y después era dinero que le entraba de vuelta al Ministerio de Capital Humano. ¿Para qué? Y eso puede ser para pagarse el sueldo de ellos, para financiarse campañas políticas, etcétera. Ese plan se llama FF120, $120.000 mensuales que recaudaban con este organismo. Está denunciado, vamos a ver qué pasa. Ahora, y la compra esta de alimentos que hicieron, que es otra cosa, doctor, lo que usted está diciendo. Es la denuncia que hice, ya, que la tiene el juez Lijo y el fiscal Ramiro González. Y la otra que bueno, aparte pasó algo muy particular en el escándalo de ayer, donde estaba Leila Gianni, que se termina agarrando con Graboy con ella, los dos, patético, un papelón total de ambos. Pasaba algo raro, en el medio había una persona que acompañaba a Gianni, cuyo nombre es... Una policía. No, Ariel Romano, el un funcionario, que es, digamos, espectacular lo que terminó sucediendo. Es el chanchito. El chanchin, ¿no? Le dice el propio... Chanchín, no te equivoques. Cuando terminó el escandalete entre Grabois y Gianni subió a la fiscalía de Ramiro González y denunció ella todo este entramado que el doctor está contando, que el doctor obviamente lo denuncia con mayor independencia que la propia Gianni. El tema es que iba acompañado de Ariel Romano, que cobra por la Organización de Estados Iberoamericanos. Claro, hasta el abogado estaba contratado de esa manera. Ahora, atención, porque fuentes me indican que podría haber movimientos ¿Con la causa? Sí, atención con eso. Una cosa más con esta compra. Hay una normativa, no la hice yo, ya estaba vigente, que dice que los ministros no pueden efectuar pagos ni compras por más de 2.700 millones de pesos. Ese pago es 6.772 millones y lo firmó directamente Sandra Petovelo. Cuando... Ahí aparece en escena, va a aparecer acá arriba, bueno, aparte de una mujer policía que aparentemente en las próximas horas sería protagonista de más denuncias o de otros hechos. La que apretó a Federico Fernández. Ella es la que apretó a Federico Fernández. Es lo que dice. Bueno, ahí este funcionario. Este es Romano, que cobra por el sistema de la OEI. Pero plata de la nuestra, como les gusta decir. Lo que pasa es que nuestra, cuando hacen eso, terminan no registrando el personal que factura y termina con personal en negro. En la mano de quien dijo que venía a romper la casta. No, a ver, esto es un entramado delictivo que tiene. Y Petovelo tiene que irse, primero, o está en la corrupción o es una inútil, porque todo esto le pasó a ella con gente que nombró ella. Pero igual ella lo firmó todo, es responsable. Y hasta el presidente dice que los infiltraron kirchneristas, más inútil todavía. Si los bueno, es que en un momento determinado creían que Gianni... Hay un material que tenemos de Gianni, donde hace pocas semanas le preguntan en un streaming... es una cosa maravillosa, pero le hacen como una suerte de ping-pong de preguntas y respuestas. Entonces le van preguntando por distintos nombres